bien, y tal como lo habíamos anunciado, ya está junto a nosotros aquí en el estudio la directora regional de Junji aquí en la Araucanía. ¿Cómo está, Andrea? Gracias por acompañarnos. Bienvenida. Muchas gracias. Muy bien, muy contenta en esta semana de celebración, en este tiempo de celebración para Junji a nivel nacional y en nuestra región también. Bueno, Andrea Fernández, directora de Junji de la región de la Araucanía, que ha estado recorriendo justamente, ¿no?, los distintos establecimientos de toda la región en este mes de celebración que vale la pena destacar en una larga trayectoria de una institución tan importante para nuestro país. Así es, bueno, la primera institución que en Latinoamérica se ocupa de manera profesional, especializada en la primera infancia. El año 70, el presidente Frei Montalva firma la ley que da curso a la Junta de Jardines Infantiles y de ahí en más no hemos parado de crecer y de profundizar la educación inicial. Una de las profundizaciones más importantes y más capitales, creo yo, de estos 55 años es el periodo de la presidenta Michelle Bachelet en su primer mandato, donde se genera la apertura de 200 jardines infantiles vía transferencia de fondos, solo en la región de la Araucanía, y así a nivel nacional. Fue el paso más importante hacia la ampliación de la cobertura del nivel. Y en este periodo también decididamente nuestro presidente nos ha solicitado que nos activemos como dispositivos de gobierno en una política pública que lo que busca también es el mismo sentido anterior, aumentar la cobertura, universalizar la atención de la educación inicial de alguna otra forma. Y eso es lo que estamos haciendo. Un trabajo muy arduo, muy importante, pero que también tiene espacio para la celebración. 55 años no se cumplen todos los días. ¿Cuánto han celebrado, directora? Digamos, ¿cuánto han celebrado? Muchísimo, todo lo necesario, con todo el orgullo, con toda la alegría de contar con equipos tan comprometidos que lideran en cada uno de sus territorios muy bien cada uno de los jardines infantiles, que suman a la familia, a los padres, las madres, a los cuidadores de los niños, a las redes comunitarias. Los propios niños están muy felices en sus actividades de celebración. Ellos saben que este es un tiempo importante. Así es que como ellos son los principales referentes de nuestra acción, también se merecen un gran espacio para celebrar este nuevo tiempo para la educación inicial en Chile. ¿Cómo se componen los equipos y cómo se han fortalecido? Porque estamos hablando preferentemente de niños menores de 4 años, la etapa quizás más crucial en su desarrollo. ¿Cómo ha sido el trabajo? Así es. Bueno, es la etapa más crucial, distintos investigadores ya lo han señalado y ese es el motivo de por qué muchos gobiernos a lo largo de la historia de nuestro país en los últimos 40, 50 años han decidido invertir en la infancia, porque se sabe de que son tan capitales estos primeros años que es acá donde vamos a enseñar los primeros elementos de convivencia democrática, de socialización, de resolución de conflictos, ¿verdad? Y para que ello ocurra, nosotros como equipo nos hemos preparado y nos hemos capacitado arduamente. Todos nuestros jardines infantiles cuentan con una directora de larga trayectoria y con equipos robustos que se desarrollan y se capacitan permanentemente. Nosotros todos los meses tenemos procesos de reflexión pedagógica, de análisis de procesos, ¿verdad? Porque día a día vemos cómo nuestros niños crecen, evolucionan, se desafían y nosotros no nos podemos quedar quietos frente a esa evolución crítica que tienen. Nosotros recibimos a niños absolutamente dependientes, ¿cierto? Y en el camino aprenden a gatear, caminan por sí solos, comienzan a alimentarse también por sí mismos, ¿verdad? Tienen acciones de autonomía gigantes, toman decisiones, deciden qué material usar, qué material no usar, deciden con quién compartir y con quién no, deciden qué elemento les gusta más o cuál es más atractivo para ellos. Entonces, cuando salen de estos 4 años en el jardín infantil, ya ellos tienen un carácter y una personalidad muy marcada, muy fuerte y se sienten reales protagonistas. El trabajo de la Junta Nacional de Jardines Infantiles es tan relevante para esta primera infancia, ¿no, directora? Y aún así, aún existe una brecha entre el número de niños que deberían estar en el jardín y los que efectivamente están. ¿Cuál es el llamado y cuál es el mensaje? Porque es claro la importancia que tiene el asistir, el participar. Además,
de que somos seres sociales, ¿no? Y que los niños vincularse con otros niños, entiendo, les hace muy bien además. Es central, es muy crucial la socialización para todo evento humano que nos involucra a nosotros como seres humanos. Si nosotros hubiésemos invertido en socialización, en resolución de conflictos, en el trabajo de las emociones y en la gestión de las emociones, tendríamos una sociedad mucho más amorosa, mucho más cercana, mucho más fraterna y menos fracturada que lo que hoy podemos visualizar. No obstante, estas noticias pudieran parecer negativas. Les digo que los niños y las niñas en los jardines infantiles y en las aulas socializan de una forma tremendamente inclusiva, democrática. Ellos no hacen distingo alguno entre lo diversos que son ellos y entre la diversidad de oportunidades y posibilidades que tienen de vivenciar la acción educativa. Por eso es que el llamado nuestro como Junta de Jardines Infantiles es a las familias, a las madres, a los padres, a los abuelos, a las personas que están cerca de los niños y niñas influyendo en sus vidas, a que los lleven a los jardines infantiles y a las salas cunas, que todavía tenemos cupo en algunos jardines infantiles y que si no hay cupo en ese jardín infantil podemos gestionar en distintos territorios para que eso ocurra y que también nos estamos ocupando como gobierno junto con otros servicios públicos también que nos han ayudado mucho y a los municipios locales para crear más jardines infantiles. Lo que se piensa que quizás ya no ocurre, directora, usted lo maneja mejor que yo, todavía hay algunas situaciones en las que los padres deciden no enviar a su hijo al jardín por miedos, por temores, por el apego. Eso es un error, evidentemente, ¿no? Es una sensación natural más que un error. Uno como padre y como madre quiere entregar lo mejor a sus hijos e hijas. Entonces por eso uno siente que estando bajo el arrullo de uno, esa protección, ¿verdad? Ese cariño, el niño va a estar bien. Pero el niño necesita más elementos que solo nuestro amor y nuestro cariño como padres y madres. Necesita un entorno diverso del cual nutrirse, necesita pares también con quien hacer esta socialización, que es distinto que la socialización natural que se produce entre un padre, una madre, los abuelos o los tíos con quien el niño viva. La socialización entre pares implica códigos comunes, ¿verdad? Implica también tomar acuerdos con ellos, y implica conocer nuevos mundos, nuevas perspectivas. Entonces, esa socialización el niño o la niña no la va a encontrar en ningún otro lugar más que en este jardín infantil. Y siguiendo en esa línea, el rol que cumplen los padres, las madres, es fundamental también. En el trabajo absolutamente, que ¿no? Absolutamente. Nosotros no trabajamos solos, no podemos arrogarnos el rol de la educación. La educación es en esencia un acto colectivo, un acto democrático, un acto territorial. Y entonces en ese sentido nuestros jardines son los primeros espacios públicos que nuestros niños y niñas visitan, el primer espacio público en el que ellos comparten. Y los padres también son capitales en ello, no solo asistiendo a las reuniones de padres y apoderados, que es lo que el sistema tradicional hace, sino que experimentando en actividades, en experiencias educativas directamente en sala, dándose una estructura como consejos de educación parvularia. Nosotros en todos los jardines infantiles tenemos activado consejos de educación parvularia donde participan padres, madres, equipo educativo del jardín infantil y las redes locales. Y este colectivo es el que piensa y es el que genera las ideas más trascendentes, más importantes del jardín infantil. Por lo tanto, nuestros padres y madres están durante todo el trayecto educativo con una acción muy protagónica en la educación de sus hijos y de sus hijas. Ahí me imagino, directora, un desafío cada vez mayor con concentrar la atención de los niños, con estimular adecuadamente a los niños, seguramente, ¿no? Desde el origen, hace 55 años hasta acá, ha evolucionado la forma de enseñar, la forma de hacer, pero hoy día el desafío pareciera mayor, que ya a los padres en la casa les cuesta, ¿no? Competir con las pantallas, competir con la variedad de estímulos que existen, y estos niños que muchas veces, me imagino, llegan con una estimulación muy alta respecto a videojuegos, pantallas, etcétera, que está muy mal, ok, pero llegan con eso ya y ustedes en los jardines tienen que enfrentarlo, no sé si combatirlo es la palabra, pero contrarrestarlo o buscar las alternativas para poder entregarles además
contenido en el buen sentido, ¿no? De formación, de estructura, etcétera. Claro que sí. Lo que pasa es que eso también es una acción muy social, muy política. Los tiempos que hoy día tienen los padres y las madres para estar con sus hijos son muy breves, porque los trabajos tienen un horario muy extendido. Llegamos extenuados a la casa, ¿verdad? Muchas de las personas que nos ven y nos escuchan también van a comprender y van a sentir lo que eso significa. Entonces, lo más rápido y lo más práctico es la pantalla, porque atrapa rápidamente al niño. Pero el desafío es volver a lo que algún día hicimos nosotros en nuestros hogares, a los juegos de mesa, a las conversaciones, a las vivencias simples, al relato de una historia, a la creación de un relato con mínimos elementos que tenemos en la casa, que no tienen por qué ser elementos comprados, sino que reutilizados del hogar. Por eso también existen talleres para padres en nuestros jardines infantiles, donde nosotros también les señalamos a través de nuestras educadoras, nuestras técnicos, cómo poder abordar estas situaciones en el hogar, porque son difíciles, son desafiantes, pero no son imposibles. Claro. Y en el jardín infantil la verdad es que esta socialización entre pares y la constante exposición a experiencias educativas que los niños tienen durante toda su rutina pedagógica hace que estos elementos ni siquiera sean necesarios. No están las pantallas presentes, no hay grandes elementos en acción, pero sí hay un elemento que es trascendente, que es la acción del adulto. Esos adultos que saben, que planifican su acción educativa, que saben cuáles son las características de sus niños, de sus niñas, cómo se comportan, cuáles son sus gustos, sus aficiones. Y todo esto es producto de un diálogo que se da también con los padres. Hay una entrevista inicial que tiene que ver con las pautas de crianza de los niños y de las niñas. Entonces, nuestro equipo educativo se viste con toda esa información y luego eso se utiliza para la planificación pedagógica. Entonces ya sabemos que a Juan Carlos le gusta mucho la música, que Pablo es más tranquilo, que Andrea es más traviesa y que le gusta el arte, por ejemplo. Y con todos esos elementos nosotros generamos una escena educativa. Claro, ¿no? Y hemos visto ahí en las imágenes que están muy bonitas además, que nos han compartido ustedes mismos a través del equipo de comunicaciones, el trabajo que se hace muchas veces con elementos reciclados, con elementos de la naturaleza, hojas, ramitas, etcétera. Y los niños son felices en la medida en que también se mantienen activos y disfrutando de nuevas experiencias, sobre todo a esta edad, ¿no? Justamente es que el juego para los niños y las niñas es un acto de tremendo placer. Y es algo que uno no puede intimidar con una acción de un adulto. No puedes interrumpir ese momento de máxima creatividad y concentración que ellos tienen. Lo que nosotros hacemos hoy día es guiar ese momento, acompañar ese momento, pero no interrumpirlo, porque es en el juego en donde los niños y las niñas obtienen el máximo nivel de aprendizaje. Porque ellos están tan absolutamente concentrados en el juego, no sé si les ha pasado a alguno de ustedes en sus casas, que se pueden olvidar de las condiciones más básicas, de la comida, de avisar para ir al baño, etcétera, porque su concentración es absoluta y es porque les interesa mucho lo que están haciendo, porque para ellos es atrapador, es muy interesante. Entonces, este rol del educador, un poco volviendo a la pregunta que me hacías hace un rato atrás, ¿cómo ha evolucionado? También ha evolucionado en eso. Nosotros antes dirigíamos mucho como educadores de párvulo lo que pasaba en la sala, y una educadora era exitosa si tenía sus 28 niños tranquilos haciendo una misma actividad. Hoy día no hablamos de eso, hablamos de que hay una acción permanente, continua, libre, que sí está pensada desde el adulto, que el adulto guía, sitúa, encausa, pero que no interrumpe. Entonces, cada niño hace lo que quiere desarrollar, lo que más le gusta, lo que es más atractivo para él o para ella, pero este adulto no es el protagonista es el niño y la niña. Exacto. Hay un trabajo también, directora, constante de estar mejorando frecuentemente el sistema, en este caso de la educación parvularia. Ya va a ser ley este proyecto además de modernización de la educación parvularia. ¿Cómo llega a fortalecer e impactar esta educación inicial? ¿Se van a entregar más herramientas? ¿Cuáles son los desafíos de Junji también en este ámbito? Son múltiples. Bueno, es una gran noticia que en nuestro gobierno se haya generado un proyecto que fue solicitado por el mismo presidente de la República, ¿verdad? Un equipo de ministros y ministras
para que trabajaran lo que es la recreación del proyecto Más a las Cunas para Chile, que luego se transforma en este proyecto. Porque el anterior proyecto lo que hacía era generar voucher para la educación inicial. Yo tengo un recurso y lo pido en educación inicial, pero no se hablaba de la calidad, Claro. no se hablaba de la profesionalización de la educación inicial, no se hablaba de códigos comunes donde todos en una condición de igualdad tuvieran acceso a esta educación inicial. Hoy día este proyecto, que es unánimemente aprobado en ambas cámaras y que va a ser ley, permite fortalecer la educación inicial desde su estructura, no solo con más recursos, sino que con acciones muy icónicas. Por ejemplo, todos los jardines infantiles de Junji, que hoy día son alternativos, que están en una condición de infraestructura distinta que estos jardines grandes que ustedes ven, que se ubican en sectores rurales, que tienen muy pocos recursos, van a tener acceso a ser reconocidos por el Estado. Y ser reconocidos por el Estado significa que van a tener mayor dotación de recursos, que van a tener mejor infraestructura, es decir, que van a tener un nivel y un estándar por igual, no obstante el lugar en donde se encuentre. Y para nosotros eso es muy capital, es una seña del gobierno que habla de la equidad para todos los niños y niñas, de la territorialidad, de aceptar que hay situaciones, que hay territorios, que hay espacios, que hay comunidades que viven distinto la educación y que quieren un modelo de educación distinto para sus hijos. Nosotros estamos diciendo con esta ley que vamos a hacer esa educación situada, territorial, es cierto, pero con un estándar igual para todos y para todas. Y en buena hora para nuestras duplas de jardines infantiles alternativos que trabajan arduamente todos los días y a quien aprovecho de mandar un gran saludo también. Bueno, un reconocimiento para todos quienes integran, ¿no? La Junji, no solamente a nivel regional, sino que a nivel nacional, y que bueno, durante estos 55 años, ¿no? Muchas personas han pasado por esta importante institución y seguramente han dejado los cimientos, las bases para que nuevos profesionales sigan desarrollando una tarea que es tan importante y además resaltar eso, que cada día se valora más y existen mayores antecedentes, porque esto 20 años atrás, 30 años atrás, directora, no era tema. No era tema, ¿cierto? Usted lo había comentado, nosotros hemos conversado en otras ocasiones y también hubo una visión ahí hace 55 años, ¿no? Cuando se crea la Junji, porque efectivamente no daban las condiciones probablemente para que se tomara tal importancia, y el espaldarazo que se le ha dado los últimos años también respecto a las inversiones, a estos proyectos de ley también, dan cuenta de que se va en la dirección correcta, ¿no? Sí, correcto. Todas han sido decisiones políticas muy relevantes para nuestro nivel. La educación parvularia en Chile existe hace 160 años, de acuerdo a un último estudio, un libro de María Victoria Peralta, una gran mentora de la educación inicial en Chile. Líder con sus ideas en Junji también, fue nuestra vicepresidenta ejecutiva. La nombro porque es muy relevante para el sector, todas las educadoras y educadores la conocen. 160 años, estoy sacando hace cuenta. 160 años. Y hace 55 años que el presidente Frei Montalva define que esto era una política central de Estado. Y en ese minuto probablemente la historia nos decía que nuestro país necesitaba que los niños se alimentaran más porque había mucha desnutrición, que estuvieran al cuidado porque no estaban estos factores protectores tan cercanos. Entonces el giro era muy probablemente el cuidado en ese tiempo, y estaba bien porque la historia sí lo decía. Luego nuestro país pasa por el gobierno de Salvador Allende, que también fortalece las políticas de infancia a través de la atención pública de salud. No nos olvidemos que nuestro país fue pionero en el sistema de salud pública en toda Latinoamérica también, impulsada por él. El litro de leche, que también le daba la posibilidad a los niños y niñas de tener asegurados ciertos estándares de alimentación. Todas políticas públicas que iban en el sentido del cuidado. Luego, con el quiebre democrático en nuestro país, ¿verdad? Llegan los años 90 y recuerdo, aunque no es de Junji, pero es importante señalarlo en este espacio, que don Patricio Aylwin toma todos los centros abiertos donde se les daba comida a nuestros niños solamente, ¿verdad? Y se les cuidaba, y decide que ese sea
un tesoro, un espacio especial de educación para los niños y para las niñas. Y se crea Fundación Integra. En ese tiempo todas las personas que trabajaban ahí eran del PEN y del POG y existía el voluntariado para la educación inicial. Hoy día podemos decir que ambas instituciones, hermanas en lo que hacemos, somos profesionales en lo que hacemos y que todos quienes estamos ahí tenemos formación de técnico, tenemos formación para ser auxiliares, tenemos formación para estar en las unidades de alimentación con nuestro equipo de manipuladora, que está traído desde Junaed con el programa alimentario. Podemos decir que todas nuestras educadoras están altamente calificados y eso nos da mucho orgullo. Y qué decir el cambio radical que se vivió también cuando se genera hace 10 años atrás la estructura ministerial para la educación inicial. Claro. Tenemos una subsecretaría de educación inicial. Eso quiere decir que nuestro trabajo no ha sido en vano, que 160 años de educación inicial han dejado su marca y que, por cierto, Junji ha colaborado capitalmente en aquello. ¿Podemos decir entonces que la Junji se ha convertido en un referente de la educación inicial en América Latina? Por cierto que sí, con mucho orgullo lo decimos todos. Somos un referente, también somos colaboradores de la infancia en otros países, llevando nuestras experiencias y también nos abrimos muy genuinamente a conocer otras experiencias en otros países para poder traer también nuevos bríos al trabajo que estamos haciendo acá. Pero sin duda hoy día no solamente las experiencias pedagógicas, no solamente las instalaciones educativas, no solamente los procesos pedagógicos nos dicen que somos referentes, sino que también nuestro alto estándar de atención definido también de forma estructural, el reconocimiento oficial que hoy día tienen que tener todos los jardines infantiles en nuestro país para funcionar, nos dice y nos habla de que nunca más tendremos guarderías o espacios que no cumplan con los estándares porque no son seguros ni adecuados para nuestros niños y niñas, porque no son espacios cálidos y amorosos para ellos y porque no tienen los estándares mínimos básicos para su funcionamiento. Y eso hoy día es sancionado. Creo que ese es un paso tremendamente fundamental a entregar una educación gratuita, de calidad, de un estándar que todos quisieran. Absolutamente. 55 años de vida de Junji entonces. Andrea Fernández, directora de Junji Región de la Araucanía, le agradecemos el tiempo, le deseamos mucho éxito y en su nombre también saludar a todos quienes forman parte de esta importante y valiosísima institución para nuestro país. Gracias, directora. Muchas gracias a ustedes, muchos cariños a los más de 1.400 funcionarios y funcionarias que elaboran todos los días en Junji y muchas gracias a las familias por confiar en todos y cada uno de nosotros. Agradecemos entonces a Andrea Fernández, directora de Junji Araucanía. Nosotros nos vamos a la pausa y ya seguimos aquí en Pauta Informativa.